Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a dar lo que es Derecho Procesal Laboral Unidad 1, el cual estará hablando sobre el derecho laboral de fondo y de forma, concepto del derecho sustantivo. Para llegar a entender este tema, primero tenemos que saber que el derecho laboral puede dividirse en derecho de fondo y de forma. ¿Qué significa esto? Que se divide en dos formas. El primero es de fondo y el segundo es de forma. Bueno, el derecho de fondo o derecho sustantivo se refiere al conjunto de normas que regula directamente las relaciones laborales como los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores. Por ejemplo, establece cuánto debe durar la jornada laboral, los salarios mínimos, los derechos de vacaciones, entre otros. En cambio, de forma, que sería el derecho procesal, es el conjunto de normas que establece cómo el Estado, a través de sus tribunales, aplica las leyes laborales de fondo. Estas normas indican los pasos en que debe seguirse para resolver el conflicto laboral. Bueno, para ser un poquito más claro, en Paraguay está el Código Laboral y está el Código Procesal Laboral. El Código Laboral es el que indica que una persona tiene derecho a percibir el aguinaldo, tiene derecho a que se le avise con preaviso si es que se le va a despedir. Indica todas las cosas, cuáles son los derechos del funcionario, cuáles son los derechos de la parte patronal. En el Código Laboral indica todo esto. En cambio, en el Código Procesal Laboral va a indicar cómo va a ser los procedimientos a ser utilizado para llevar a cabo y hacer cumplir este derecho que se está exigiendo. Entonces, el Código Procesal Laboral es el que indica cuál va a ser el proceso correcto para poder seguir, para poder resolver este tipo de actividades. En conclusión, el derecho de fondo te dice cuáles son tus derechos y deberes en el trabajo. Y el derecho de forma te enseña cómo defender esos derechos si alguien no los respeta. El derecho procesal laboral es el manual que el juez usa para resolver los problemas laborales de manera justa. Ahora estaremos hablando del segundo punto, que va a tratar sobre los sujetos individuales, colectivos, conflictos entre los sujetos, concepto y clasificación de los conflictos. Solución de los conflictos mediante el sistema de jurisdicción laboral. Para poder comenzar a explicar esto, la pregunta es: ¿cuándo surgen estos conflictos? La respuesta es: en el derecho laboral los conflictos surgen cuando hay desacuerdos entre las partes involucradas en una relación laboral. Estos conflictos se clasifican en: primero está lo que es el conflicto individual. Se da entre el trabajador y su empleador o entre otros pocos trabajadores de manera independiente. ¿En qué casos? Por ejemplo, esto se da en despidos, cobro de salarios, incumplimiento de jornadas de trabajo, descansos obligatorios, indemnizaciones, etc. Cabe aclarar que cuando existe este tipo de conflictos, se convierte automáticamente en un conflicto jurídico, ya que el problema se centra en el incumplimiento de derechos ya establecidos en la ley o en el contrato individual. Pasamos al siguiente punto, que serían los conflictos colectivos. Los conflictos colectivos involucran a un grupo de trabajadores o colectivo de trabajadores y generalmente están relacionados con sindicatos o gremios. Estos conflictos colectivos se dividen en dos formas: el primero, que llega a ser el jurídico, y el segundo, que llega a ser económicos o de intereses. En lo jurídico se abarca en obtener la interpretación o cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo. En cambio, en los económicos o intereses buscan modificar o establecer nuevas condiciones de trabajo, como aumento de salarios o ajustes a la duración de la jornada laboral. En el sistema de jurisdicción laboral tiene como objeto
lograr como objetivo resolver estos conflictos mediante un juez laboral quien analiza los casos y dicta una resolución basada en las leyes o contratos. Primero tenemos los conflictos individuales. Son los que pasan entre el trabajador y su jefe, entre poquitos trabajadores. Por ejemplo, imaginemos que Luis Enrique, que trabaja con Juan Pérez, no recibe su pago por las vacaciones. Un problema claro. Esto es un problema. Él podría demandar a Juanito Pérez para que cumpla con la ley, porque este tipo de conflicto se trata de defender los derechos que ya están en un contrato, en las leyes, fácil de entender. Esto es fácil de entender, pero hay otro nivel. Los conflictos colectivos. Esto no es solo un trabajador, sino todo un grupo. Por ejemplo, todos los trabajadores de Shopping China de Juanito Pérez deciden que quieren descansar los domingos como dice su contrato colectivo. Si Juanito Pérez no cumple, esto es un conflicto colectivo, pero de tipo jurídico, porque están peleando por algo que ya está acordado, siendo que ya existía un contrato que decía que ellos iban a descansar los domingos y Juanito Pérez no quiere cumplir esto. Entonces ya hay un conflicto de interpretación en el contrato sobre este tema. Y aquí viene la parte más emocionante. También están los conflictos colectivos económicos. Estos son sobre cosas que ya están en el contrato. Aquí los trabajadores quieren cambiar las reglas del contrato. Por ejemplo, van a exigir un aumento de sueldo o menos horas de trabajo. Un verdadero reto, porque aquí se trata de crear nuevas condiciones. Y esta es la parte final donde dice cómo se resuelven estos conflictos. Bueno, aquí entra en escena el juez en lo laboral. Nuestro héroe, por así decirlo. Si el problema es individual, el juez analiza las pruebas y decide si el jefe o el trabajador tiene la razón. Si el problema es colectivo, el juez verifica si el contrato se cumplió entre los casos económicos. Ayuda a encontrar un acuerdo simple y justo. Así que, en resumen, el mundo laboral tiene sus desafíos, pero también tiene sus reglas y soluciones. Si hay conflictos, no se preocupen, porque siempre hay una manera de arreglar las cosas. Y ahora que lo saben, ya están listos para entender cómo funciona la justicia en el trabajo. Ahora pasamos a hablar de algo muy importante: la jurisdicción laboral. Un tema clave que cualquier sociedad que valora la justicia entre trabajadores y empleadores. En otras palabras simples, la jurisdicción laboral es una herramienta que el Estado pone a disposición para resolver los conflictos laborales, esos problemas que surgen entre los que contratan y los que trabajan. Primero, entendamos algo fundamental. El sistema de jurisdicción laboral es especial porque reconoce que en la relación laboral hay una desigualdad natural. Por un lado, tenemos al empleador con más recursos y poder económico, y por otro al trabajador, que muchas veces está en una posición más vulnerable. Para equilibrar esto, las leyes laborales dan ciertas ventajas al trabajador porque es justo proteger al más débil. En Paraguay, aunque la idea es que haya tribunales laborales especializados en todo el país, la realidad es distinta. En muchas localidades pequeñas ni siquiera hay tribunales específicos para este tipo de casos. ¿Qué pasa entonces? Los tribunales laborales suelen ser atendidos por jueces de paz o jueces civiles. Esto, por supuesto, puede complicar la cosa, ya que estos jueces manejan muchos casos y no siempre tienen la misma preparación en derecho laboral, pero el sistema sigue funcionando con los mismos principios básicos. Hablemos de estos principios. El primero es la celeridad es clave. Los casos laborales deben resolverse rápido, porque sabemos que un trabajador que no recibe su salario o indemnización a tiempo sufre mucho más que un empleador que espera una resolución.
También está la oralidad. ¿Qué significa esto? Que los procesos se hacen mayormente hablando en audiencia sin tantos papeles que complican cosas. Además, el juez tiene que ser equitativo, buscando siempre proteger al trabajador en caso de duda. Y no olvidemos que los trabajadores más pobres no pagan tasas judiciales. Esto es lo que se llama a la gratuidad del proceso. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un conflicto laboral en un lugar remoto donde solo hay un juez para todo? En estos casos, el juez tiene que encargarse de resolverlo, ya sea que se trate de un despido injustificado, salarios no pagados o cualquier otro problema laboral. Esto puede alargar los plazos, pero las normas están ahí para garantizar que la justicia se imparta. Por último, no olvidemos que la jurisdicción laboral tiene una misión esencial: garantizar que las leyes laborales no sean solo palabras bonitas en un papel, sino que realmente se cumplan. Y para eso necesitamos jueces capacitados, un sistema ágil y sobre todo el compromiso de todos los involucrados.